La cimentación constituye el elemento intermedio que permite transmitir cargas que soporten una estructura al suelo subterráneo, sin exceder la capacidad portante del suelo y siendo las deformaciones producidas admisibles para la estructura. La capacidad de carga depende de las características geotécnicas del terreno, ángulo de rozamiento interno y cohesión del terreno principalmente, estratificación de las capas del suelo, profundidad del nivel freático, nivel de cimentación y dimensionamiento y tipo de carga. Las cimentaciones podemos clasificarlas en profundas y superficiales. En las profundas, el nivel de cimentación es superior a 10 veces la dimensión menor, y en las superficiales es inferior a 4 veces la dimensión menor del cimiento. También se denominan directas y reparten las cargas a la estructura en un plano de apoyo horizontal. Dentro de las cimentaciones superficiales existen diferentes tipos, atendiendo al tipo de cimiento y elementos estructurales a los que sirve de cimiento. Estos tipos son zapata aislada, zapata combinada, zapata corrida, pozos de cimentación, losas y emparrillados. En la imagen se puede observar una zapata combinada, que es la unión de varias zapatas en una sola, recogiendo dos o más pilares. Son recomendables para evitar movimientos o asientos diferenciales excesivos entre varios pilares. Esta imagen corresponde a una zapata corrida, cuando tres o más pilares están alineados. La zapata corrida se emplea para cimentar muros. Los pozos de cimentación se podrán realizar cuando el terreno lo permita y la ejecución sea beneficiosa. Son dos los más habituales. El primero consiste en el relleno de la excavación desde la cota de apoyo con hormigón pobre y situando la zapata encima, transmitiendo cargas a profundidades deseadas. Y el segundo consiste en bajar la cota de la zapata hasta el nivel del terreno de apoyo. Otra clasificación de zapatas es la que realiza la EHE, en flexibles, rígida y maciza. Las flexibles son aquellas que están sometidas tanto a esfuerzos de tracción como de compresión. La zapata rígida suele ir armada con una carga de hierro alrededor de 25-40 kg metro cúbico. La armadura utiliza barras de diámetro del orden de los 12 milímetros para evitar corrosiones. Y por último están las zapatas macizas, que pueden llevar una pequeña armadura para evitar que el cimiento se abra, pero se caracterizan por no ser necesarias en ellas la armadura. Los emparrillados es un tipo de cimentación superficial empleada en terrenos de baja capacidad de carga y elevada deformabilidad. Todos los pilares quedan recogidos en una única cimentación consistente en zapatas corridas entrecruzadas, reduciendo el problema de heterogeneidad del terreno e impidiendo asientos diferenciales. Los estudios previos a la construcción son el estudio geotécnico del terreno, nivel de la capa freática, grado de agresividad del suelo, características mecánicas, profundidad de la cimentación, conocimiento pleno del terreno y saber la existencia de zonas blandas que impidan el trabajo, existencia de agua en el terreno, cimentaciones cercanas y servicios afectados pudiendo perjudicar la ejecución. Análisis de la planta de fabricación y pruebas de trabajo propuestas, verificando los equipos de transporte, colocación y vibrado que se emplearán en la obra. Comprobación de que los elementos de los encofrados y sus uniones tengan la resistencia suficiente para no deformarse, verificando las presiones del hormigón fresco y los efectos del método empleado para la compactación. El replanteo se realizará por un topógrafo mientras se colocan las estacas de madera en las esquinas de la excavación, indicando en ella las dimensiones de la zapata.
Proceso constructivo. Una vez realizado el replanteo, se inicia la excavación mediante una retroexcavadora de martillo para terrenos rocosos o conglomerado y con cuchara para terrenos en tránsito para su posterior relleno o transporte al vertedero. Para una estabilidad adecuada, dependiendo del tipo de terreno y profundidad de excavación, se realizan taludes necesarios. Terminada la excavación, se procede a su nivelación, comprobando si las condiciones de terreno son las previstas. Terminada la excavación, se procede a la nivelación, comprobando si las condiciones del terreno son previstas. Posteriormente, se realiza la limpieza de la excavación hasta tener una superficie totalmente horizontal. Vierte el hormigón de limpieza, hormigón de resistencia baja que se coloca en el fondo y regulariza la superficie de apoyo, para nivelar el fondo de la excavación y para la colocación de las armaduras. El próximo paso es la colocación de la ferralla, armadura, barras de acero corrugado que sirven de refuerzo al hormigón armado, replanteando la cota de hormigonado. Se limpia la superficie de asiento de materiales sueltos y se lava, eliminando todo el resto de agua. A la hora de hormigonar se hace de forma directa, a una altura menor o igual a 1,5 metros, evitando la segregación y atendiendo a las condiciones climáticas. Esta forma directa de hormigonar se realiza mediante una grúa con cubilote o mediante una bomba. Hay que evitar desplazamientos de encofrados, que son moldes de madera o metal que se utilizan para contener el hormigón y darle forma hasta su endurecimiento o fraguado, o armaduras por la posible formación de juntas, coqueras, etc. La compactación del hormigón se ejecuta por un vibrado de aguja vertical en la masa, a una velocidad constante y con tongadas no superiores a los 60 centímetros. El curado del hormigón se realiza a continuación del vibrado, en toda la superficie expuesta, y consiste en regar con agua u otro líquido especial el curado durante 7 días. El curado con agua tiene una duración mínima de 4 días. Si se emplea filmógeno, este se extiende sobre la superficie humedecida y saturada, evitando charcos. En la realización de la excavación hay que procurar mantenerla abierta el menor tiempo posible, no verter hormigón en exceso en la excavación. Verificar estanqueidad del encofrado para impedir pérdidas de lechada. Evitar asientos diferenciales en el fondo de excavación mediante planeidad y homogeneidad. Antes de la puesta en servicio de la estructura se debe comprobar el comportamiento de las zapatas, que sea de acuerdo a lo establecido en el proyecto. No se debe superar las cargas admisibles. Los cambios de la humedad en el terreno no pueden modificarse por las nuevas zonas verdes y es recomendable controlar los movimientos del terreno. Estas observaciones finales se incorporarán al documento de la obra.